Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Josio y el día de hoy les traigo un gran invitado, mi gran amigo Cristian. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy bien. Estoy alegre a la misma vez que hayas venido el día de hoy porque creo que tú tienes historias terroríficas, amigo. Y si estoy mal, corrígeme ahorita. Vamos a ver qué tal te parece. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Ah, dime tú. Hay que empezar con la leve. Leve. Y basado en lo que me vas contando, ahí la segunda historia que tengas, la guardamos para el final. Ok. Ah, hace pues ya varios años, mi abuelo por parte de mi mamá falleció. Entonces, yo vivía en México. Después me vine para acá un tiempo. Y desde mi primer trabajo, siempre cuando iba al baño o caminaba por lugares donde estaban solos, siempre sentía que alguien estaba detrás de mí. Llegué a ver sombras y volteaba y no había nadie. Igual en el baño, iba yo, usaba el baño y se escuchaba que alguien estaba en el baño de al lado. Hasta se escuchaba cómo abrían y cerraban la puerta y no había nadie. Y, Entonces, disculpa, déjame interrumpirte. ujú, ¿Era un baño como en el trabajo o a qué te refieres? sí, en los baños del trabajo. O sea, hay varios baños. Sí. Y obviamente tú escuchas cuando alguien entra y se escucha que entra. Y ya sales, no hay nadie, estás solo. ¿Oíste la puerta que se abrió? La puerta, pasos y cómo, o sea, todo el ruido que hace cuando una persona está Bueno, eso es lo que voy a queriendo oír. usar el baño. A mí me gusta entrar en detalles. Entonces, si me estás diciendo que alguien se metió, Ujú, abrieron la puerta para entrar al lugar, ujú. llegaron y, digamos, abren la puerta también del otro baño. Se puede oír cuando uno la abre, ¿no? Claro. La cierran hasta al que le bajen al agua. Todo se escucha. Todo eso. Ujú. Y cuando sales tú, No hay nada. No hay nada. Híjole, como película, ¿eh? Y se siente. Tú sientes cuando hay una persona cerca de ti. O cuando tú vas caminando y hay alguien detrás de ti, tú sientes que alguien va detrás de ti, volteas y sí, efectivamente ahí está la persona. ¿Qué es lo que te hace pensar que es tu abuelo? Tuvimos una relación muy, muy cercana. Más bien yo crecí con él como mi papá. Entonces siento que en alguna parte es que siempre me está cuidando de cualquier peligro o no sé. Ah, tú cuando empiezas a sentir todas estas cosas que me estás describiendo, ¿te da miedo? ¿O al contrario, te sientes como a gusto? Miedo no me da. Simplemente, me saco, como dicen, de onda. ¿Qué está pasando? Trato de analizar y como buscarle una posible Explicación lógica. explicación a lo que está pasando y siempre pienso que puede ser el aire, siempre opto por lo físicamente Lo explicable. explicable. ¿Cuántas veces te pasa esto, amigo? Varias, siempre. Sigue pasando. A ver, un ejemplo, ¿una vez a la semana? Yo creo que sí. Eso es bastante. Siempre me pasa. ¿Te pasa en diferentes lugares? Ujú. ¿Otro ejemplo que me puedas dar? En mi casa también me pasa. Híjole, en tu casa. Ujú. ¿Estás solo en tu casa o vives Sí. con otras personas? Ahorita estoy solo en mi casa. Vivo con mi hermano, Ujú. pero él ahorita no está. También la mayor parte del tiempo estoy yo solo en mi casa. Explícame cómo pasa en la casa. ¿Cómo es que me imagino que tienes un baño nomás, ¿no? Sí. Y al entrar todo el baño, oyes como que quieren abrir la puerta o qué rollo. No, en mi casa es diferente porque se escucha cómo abren las puertas del cuarto. Como si estuvieran abriendo la puerta del cuarto de mi hermano. Y pues no hay nadie para abrir la puerta del cuarto. O estoy cocinando y siento que alguien está al lado mío. Siempre siento. ¿Alguna vez has tratado de empezar una comunicación? No, nunca. Porque como... ¿Quisieras? Tal vez sí, pero como te digo, siempre opto por la explicación. La explicación, que posiblemente sea el viento o algo se cayó porque ya estaba a punto de caerse.
hablando de eso, ¿se caen las cosas? No he puesto mucha atención, o más bien no me he dado cuenta si está algo movido. ¿Qué tipo de ruidos oyes? Ah, Danos un ejemplo de un ruido. Te estoy haciendo todas estas preguntas porque voy a algo. No pienses que son al azar. ok. Ruidos, como un ejemplo, esto. O se podría decir como que un poco de, no respiración, pero Un suspiro. suspiros, sí. Como te digo, cuando tú vas caminando y cuando alguien va detrás de ti, sientes y escuchas. Pregunta, ¿ese suspiro que me acabas de mencionar, lo sientes al lado de tu oído? Sí. ¿Sí? Ujú. No es nomás porque yo te estoy diciendo esto. Ujú. ¿De verdad sí lo sientes al lado de tu Sí. oído? Ahora, de casualidad, ¿alguna vez has oído como una canica? No. ¿No? Sí, sí sabes reconocer el sonido de una canica cuando está rodando, ¿no? Sí. En un piso, por ejemplo. Ujú. Ese sonido, ¿nunca lo has oído? No. Ok. Hasta ahorita no. Bueno, te digo todo esto porque posiblemente para que le pongas atención si es que sí lo oyes. Todo lo que me estás explicando da a un caso de que si algo o alguien se está tratando de comunicar contigo. Te hice todas estas preguntas porque, y digo, algo o alguien. Porque, bueno, voy a usar ejemplos primero y después te voy a explicar a lo que voy. Ujú. Yo hace un par de años conocí a una muchacha que ella me contaba que pasaban cosas en su casa, similar a lo que tú me estás contando. Pero en el caso de ella tenía varios cuartos. Había como 3, 4 cuartos. Y imagínate que era como un hall, un camino directo, y al lado estaban los cuartos. Ujú. Ella decía que si, por ejemplo, ella estaba en el cuarto primero, al final, el último cuarto era el cuarto de su abuelita, que ya había fallecido. Ujú. Ella decía que podía ver sombras, como dices tú, ir de cuarto en cuarto en la noche. Por ejemplo, ella se levantaba al baño a tomar agua y podía ver cómo la sombra pasaba. Y le daba el temor, pero aún así, ella iba y trataba de averiguar porque tenía hermanos. Ujú. Y pensaba que eran los hermanos tal vez tratando de asustarla o algo por el estilo. Pero que cuando se asomaba, no veía nada. Pero al salir, la sombra pasaba otra vez por otro cuarto. Estilo película, lo Ujú. sigo diciendo así, ¿no? Y dice que una vez sí llegó a perseguir esta sombra que entró en el cuarto de su abuela. Al entrar al cuarto de su abuela, en la cama, dice que se encontró con una niña. No era ni siquiera la abuela. Le dio miedo y Ujú. salió. Pero esa fue como su confirmación de que sí había algo ahí. Algo ahí. ¿Tú las sombras que miras tienen forma? Yo no he visto sombras. No. Más bien solamente siento. Lo presientes. Sí. Siento que alguien está al lado, pero no. Si sombras, ni bultos, ni nada he visto. Hasta ahorita no. Otro de las cosas que la gente platica sobre esto es ese suspiro que te estaba mencionando. Ujú. Muchas veces hasta podemos subir nuestro nombre. Digamos, te llamas Cristian. Ujú. Cristian. Así me ha Así. pasado. ¿A poco? De la nada. Sí. ¿Me lo puedes describir cómo suena? ¿En Sí. qué forma te lo dicen? Por ejemplo, yo puedo decirte Cristian. Cristian. O Es como mi nombre rápido. Ay, Cristian. Cristian. Así me ha pasado. Y Ah. mayor parte me pasa en mi trabajo. Cuando no hay escucho nadie. mi nombre y no, o hasta volteo y no. O le digo a mi jefe o mi compañero, ¿me hablaste? No. Oh, está bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en lo personal piensas que tienes percepción a estas cosas? No creo. ¿Es al azar? ¿Nomás te está pasando porque tú ya creaste una conexión con posiblemente tu abuelo? Tal vez, o tal vez también puede ser mi tío. Hay otra persona que falleció. Ujú. ¿Y qué tal la relación con este tío? También fue muy cercana. Toda la familia por parte de mi mamá somos muy cercanos. Si alguien se le quebra una uña, todos van a estar al pendiente del que se le quebró la uña. Qué Así buen es ejemplo. que también con la relación con mi tío, yo crecí como hermano, porque desde que yo nací, nosotros vivimos con mis abuelos. Entonces, nosotros llegamos ahí y mis tíos todavía no se casaban. Se fueron casando y pues nosotros fuimos creciendo, pero siempre fue una relación no
de tío y sobrino. Fue, yo creo, más bien como de hermanos. Casi hermanos. Porque ellos nos llevaban al kinder, nos recogían de la escuela o cosas así. Ahora, digamos, un ejemplo. ¿Qué tal si ellos están tratando de comunicar contigo? ¿Crees que hay alguna razón por hacerlo? Ah, tal vez sí. Me han pasado varias cosas y yo siento que ellos en sí me han protegido del verdadero peligro. Que sí he salido a veces un poco lastimado, pero no tanto como debió de haber sido. Ah, como en forma de prevención. Tal vez. Y justamente de eso estaba hablando hace 2 podcasts con la persona que estaba aquí. Y bueno, parte contexto. Esta muchacha nos estaba platicando que tenía una psíquica a la que ella iba. Ujú. Y esta psíquica tiene el poder o el don de poder comunicarse con los espíritus que están alrededor de ti. En el caso de ella, era su tío. Y llegó hasta hacerle preguntas al tío. El tío falleció de una forma muy trágica. Ujú. No puedo dar detalles porque nos censuran el video. Ujú. Y ella quería una respuesta. Entonces se ponía hasta como a discutir con este tío. Decía, tío, ¿por qué hiciste esto? Ujú. Porque, para darte más o menos una idea, él y su esposa Ujú. y estaba toda la familia enojada con él por lo que pasó, Ujú. porque él fue el que lo hizo. Ujú. Y le hacía preguntas, ¿por qué lo hiciste? Estamos enojadas contigo, ella y su mamá. Eh, y este tío le contestaba, por ejemplo, decía, no se le hacen preguntas a los mayores, Ujú. contestándole. Y esta psíquica le daba detalles también de el nombre del tío, quién era el tío, qué relación tenía con ella, hasta su nombre le llegó a dar, sin tener ninguna información de esto. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué estas cosas pasan? Al final del día yo pienso que es una comunicación, así de simple. Se están tratando de comunicar, tal vez para prevenir algo, tal vez para avisarte de algo. ¿Qué tal si tienen un secreto, no? O tienen tal vez no el temor, pero piensan, por ejemplo, dejaron la herencia abajo de la cama, o dejaron algo importante, los papeles de la casa, y quieren que tú seas el que los vaya a recoger. Y se están tratando de comunicar por esa razón, un ejemplo, ¿no? Ujú. O prevención. Tal vez yo sí tengo la teoría de que pueden ver tu futuro y tal vez puedan ver que te va a pasar algo. Y es donde te llaman por tu nombre, como te estoy diciendo. ¿Sí has escuchado la teoría de por qué lloras cuando naces? No. Cuéntamela. Ok, supuestamente lloras cuando naces porque Oh, ves tu disculpa. muerte. Te digo una más. Sí he oído teorías sobre llorar al nacer, bebés Ujú. que lloran en el vientre. Los bebés que suelen llorar en el vientre, posiblemente cuando nazcan van a tener percepción. Ok, yo te digo, me refiero a por qué cuando naces lloras o por qué es ese llanto tan fuerte o tan desesperado. Yo he escuchado, supuestamente, que es porque tú mismo ves tu muerte. Al Wow. momento de tu nacer, tú estás viendo tu muerte porque Esa ya nunca la he oído. tu destino, tu vida, tu historia de vida ya está escrita. Todo. Entonces tú ves cómo te estás muriendo. Por eso estás llorando. Y ahí es el trabajo de tus padres, ¿no? Contarte en el futuro. Cuando te tenían en el vientre, te oímos llorar. Sí, imagínate que te cuentan algo así, ya sabiendo lo que me acabas de contar. Ujú. Otra vez vi cómo fallece. ¿Tú crees en las vidas pasadas? A veces sí. Y a veces sí. A veces sí, a veces no. Por ciertas cosas que pasan. Porque, digo, ¿cómo es posible que si exististe antes, por qué vas a volver a existir? Yo te puedo dar una respuesta a eso. Bueno, te pregunto primero si crees. Y me dices que estás más Entre o menos sí, entre no. sí y no. Ah, La razón por qué algunos expertos en este tema, que no hay expertos en realidad, nadie sabe. Al final del día, todos son teorías, es mi opinión. mm, Platican que
hay una serie de retos que tú tienes que pasar en tu vida, por ejemplo, en esta vida que tú tienes, que se tienen que cumplir para que tú puedas avanzar espiritualmente. No sabemos a dónde, pero al siguiente mundo, le voy a llamar. Entonces, ¿qué tal si en esta vida tu reto es, por ejemplo, ser amable con las personas, no tener ego, ser una buena persona? Que para unos es difícil. Yo creo que eso es difícil para mí. Yo me considero una buena persona, pero tengo mis errores, ¿no? Pero digo, si de verdad yo quisiera cambiar algo, se puede hacer. Y sí me pongo a pensar en eso. ¿Qué tal si en esta vida no llego a hacer eso? Me dan otra oportunidad de volver a intentarlo. ¿Qué tal si... Y yo nomás... esta es mi opinión, como te digo. ¿Qué tal si con el tiempo, con las vidas pasadas y toda la experiencia que tú recolectas al seguir viviendo, llegas a un punto como donde tú ya entiendes qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que necesitamos para poder estar establemente en este siguiente mundo? Lo que muchos les llaman el paraíso, trascendemos. La verdad no sabemos a dónde, pero de que tengo muy claro de que hay un lugar y hay otro, punto A y punto B. Cuando fallecemos, tenemos la opción de ir al punto B. Pero he hablado de eso también en otro podcast. Hay libros que platican de esto, sobre las vidas pasadas. Y una de las historias que yo he oído relacionadas con las vidas pasadas es de un doctor que él era un hipnotista. Y en su trabajo, creo que lo hizo por más de 20 años, él notaba que al entrar en la hipnosis con sus pacientes, que él lo hacía para tratar de eliminar lo que son los temores. Por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes el temor de las alturas? Por medio de la hipnosis, él podía llegar a ese punto en tu vida donde te pasó algo de niño, digamos, por ejemplo, y darte la razón por qué tienes el temor de las alturas. Y si él puede arreglar ese problema psicológico que tú tienes por medio de la hipnosis, se te quita. Pero todo esto llegó a mucho más. Cuando su paciente estaba en modo de trance en la hipnosis, él notaba que los pacientes hablaban de otras cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo. Estaban tratando. Entonces, yo creo que él se decidió hacer la misión de tratar de hallar qué es de lo que están platicando estas personas. Entonces, por el mismo proceso de la hipnosis, él seguía haciendo preguntas. Bueno, amigo, cuéntame más de lo que me estás contando. Oh, bueno, yo me miro como si estoy en una guerra. Tengo un rifle, soy un soldado. Y el paciente no era soldado, nada que ver. Y él anotaba todo, ¿no? Y en estos libros que te estoy contando, cada capítulo es una historia específica de cada paciente. Y a lo que voy, una de las pacientes llega a recordar cómo ella seleccionó a sus padres. Y se me hace bien raro porque dice, yo estaba, digamos, en las nubes. Ella cuenta que estaba en el cielo, así de simple. Estaba en el cielo y estaba con otras, ella se veía como en forma de alma. Yo estaba en forma de alma y había varias almas. Era como una fábrica, así lo describe, ¿eh? Como una fábrica. Y yo vi que miré hacia la tierra y observé como tú llorabas mucho, refiriéndose a su mamá. Llorabas mucho y llorabas porque no podías tener niños. Y dice que a ella le dio tanta lástima que decidió que quería que ella fuera su mamá con el esposo que ella tenía, que fueron sus padres. Entonces cuando ella nace, vive su vida, va a este doctor para que le haga la hipnosis. Entonces, por el medio de la hipnosis, hacen la regresión. Y en esta regresión es donde ella platica estos detalles de esta vida pasada que tuvo. Y dice el mismo doctor que él aún puede jalarle más a ese hilo. Es donde se da cuenta que posiblemente sus pacientes tuvieron otras vidas. Porque puede él describir hasta el proceso de cómo una alma se desprende del cuerpo y llega como a esta fábrica que te estoy mencionando. Dice él, cuenta que muchos de sus pacientes hablan de un túnel. El túnel que mucha gente... La famosa luz. La luz, ¿verdad? Al final del túnel. Y platica como qué son las interacciones que pasan
cuando estás en este túnel. Por ejemplo, él menciona que sienten como si hay un magnetismo que jala el alma. Ellos pueden pelear contra el magnetismo como si estuvieras nadando en un río. Está la corriente, ¿verdad? Como si tú fueras contra la corriente y puedes llegar hasta quedarte por un cierto tiempo, pero al final del día te está jalando. De que te vas a ir, te vas a ir. Otros pacientes cuentan que se les otorga un permiso para quedarse o para visitar por un breve momento para poderse despedir. Y es lo que estábamos platicando ayer con la otra persona que estaba aquí. Entonces me estás diciendo que basado en todo esto que te estoy contando, si digamos, por ejemplo, tu abuelo está protegiéndote a ti, ¿qué es lo que me va a entender eso a mí? Que él no está en el punto B. ¿Tú crees que tal vez no esté descansando? Sí, creo que está descansando. Simplemente se da sus vueltas. Muy cierto. También tengo ese pensamiento. Que, por ejemplo, tal vez ellos puedan observar del punto B al punto A. Y tal vez noten que es tiempo para ir a visitarte, darse la vuelta. Sí. Y tal vez platicarte o decirte esto va a pasar. Bueno, aunque no te lo diga con sus palabras, pero con su presencia, ¿no? Uno puede notar. Sí, me salen muchas preguntas cuando llegamos a hablar de este tema. Específicamente por cómo interactúan estas cosas. Que ni siquiera he llegado... Nomás estoy hablando ahorita de posiblemente familiares. Que también hemos oído del otro lado de la moneda, donde no son familiares, son otras cosas. ¿Qué es lo que me vas a decir? Pero fíjate que después de que pasa esto, siempre tengo los famosos déjà vus. Ah, ¿te pasa eso? Me pasa. ¿En Siempre qué forma? Pasa algo relacionado a eso y al siguiente día o el mismo día o después de 2 días me pasa algo que digo, esto ya... Ya lo viviste. Ya lo hice o ya estuve aquí. Cuando te pasa todo esto, amigo, ¿te pasa en sueños? ¿O te pasa... Es como una imagen que te llega nomás a la... Es como un flashback. Pero despierto. Sí. O sea, sí estoy manejando o estoy haciendo algo y me llega... esto ya lo hice. O en el trabajo o no sé. Y eso también está relacionado a las vidas pasadas. Posiblemente en una vida pasada ya... Tal vez tú ya... No sé, pasaste por ese camino. Hiciste esa acción. Yo, en lo personal, pienso que nuestra esencia que se queda igual. O sea, mi esencia soy yo. La persona que soy yo. Tal vez si es que sí existen otras vidas pasadas, yo creo que mi esencia se mantuvo. Digamos, tuve 4 vidas pasadas. En esas 4 vidas pasadas, yo soy la misma persona. Tal vez con otro trabajo, con otra familia, con otro estilo de vida. Pero al final del día, soy la misma persona. Esa es mi teoría, que nuestra esencia se queda igual. Tú quién eres, ¿no? Y siempre me pongo a pensar en esa historia que te acabé de contar de esta muchacha, que dice que está como en una fábrica y que pudo hasta llegar a elegir quiénes iban a ser sus padres. Hoy, y una vez que se averiguó todo esto, ella le contó a sus padres, para darte más contexto sobre esta historia. Y su mamá sí le contó. Le dijo, sí, no podía tener niños. Entonces... Interesante. Sí. O no sé si has oído, hay muchos de estos casos que están en YouTube, por ejemplo, que hablan sobre, por ejemplo, personas que recuerdan quiénes fueron los que los asesinaron. Y cuando, digamos, nacen otra vez, recuerdan todo lo que pasó, dónde pasó, quién fue que lo hizo. Y a mí, y de niños, 3, 4 años, que usualmente es cuando pasa todo esto. Y también me pongo a preguntar, ¿por qué ya después de una edad se nos olvida? Es como que aceptamos quiénes somos y ya no nos hacemos las mismas preguntas. Por ejemplo, hay una historia de un niño que él está con su familia y van en un carro, pasan por un camino y el niño reacciona y dice, yo vivía ahí, eso es mi casa. Y era un niño de 3, 4 años. Y los padres como que, ¿qué? Estaban de viaje. Yo vivía en esa casa. Papá, por favor, date la vuelta. Ocupamos ir a mi casa. Vamos. Y los padres como que, ¿de qué está hablando este niño, no? Y de la nada el niño dice, yo viví ahí y en esa casa fue donde yo fallecí. Y ellos dicen, ¿qué? Sí, papá, por favor, llévame. El papá se da la vuelta
y llegan a la casa. Ujú. Cuentan que era como una cabaña. Llegan, se estacionan, se baja el niño corriendo. Sí, aquí yo vivía, que esta era mi casa, aquí. Y él apunta a un lugar específico en la casa y me dice, ahí es donde yo estoy. Ahí me mató. ¿Quién? Wow. La persona que vivía conmigo. No sé si era un familiar, pero sí llega a contar que ahí es donde pasó. Les estaba apuntando. Abre la puerta, bueno, tocan en la casa y tratan de averiguar quién vive ahí. Ujú. Sale una persona y en cuanto sale lo reconoce. Tú fuiste. Le dice, tú fuiste que me hizo todo esto. Y el señor como, ¿quién eres tú? Era un niño con su familia. Y él les cuenta a sus padres. Él fue el que me hizo todo eso. Y si no me creen, allá estoy yo. Era como, si recuerdo correctamente la historia, no sé si era un pozo o era como otra casita al lado Ujú. donde lo tenía el cuerpo. Y sí, al final del día hallaron el cuerpo. Sí. Y si era cierto, yo creo que la persona que lo hizo se sintió culpable por todo lo que estaba pasando y lo admitió. Entonces todo eso te hace pensar, ¿no? Sí, fíjate que también hace varios años tuve una experiencia que estuve muy cerquita a la muerte. Uh-huh. Tuve una cirugía y saliendo de la cirugía los puntos se abrieron, me estaba desangrando. Para no hacerte la más larga, pues sí estuve como a nada de ¿Cómo fue tu experiencia? desangrarme y ahorita recuerdo que yo vi muchas cosas. Al momento, sí, ahorita no me acuerdo, de verdad. Ahorita de lo que me recuerdo bien es ver como luz, mucha luz y que daba vueltas. Era lo único. Pero, o sea, me recuerdo que sí Déjame había... interrumpirte, disculpa. Yeah. Vueltas como si estuvieras en un remolino. Sí. Y yo veía caras. Eso recuerdo. De recién que me pasó, sí te lo podía decir como bien. Y ya, pues ahorita de verdad Lo no. olvidas. Solo recuerdo, te digo, como si estuviera dando vueltas una luz, estuviera dando vueltas. Ya cuando pues, me estaba desangrando. No sé si fue porque mi cuerpo estaba demasiado débil porque ya no tenía sangre No eres el único que platica estas cosas. o no sé. Te digo, siempre yo trato de buscar la razón explicable de las cosas. Pregunta, ¿las caras que veías eran de familiares o de No personas sé. que no reconocías? Y ahorita no me acuerdo. ¿No recuerdas? No sé. Sí, también es otro de los temas que me gustan a mí mucho. Lo que llamamos en inglés Near Death Experiences, que es lo que te pasó a ti. Y sí hay casos donde la gente reporta cosas como lo que me acabas de decir. Y hay casos donde la gente no siente nada. Siente que nomás se durmieron y se despertaron. Entonces yo creo que no le pasa a todos. Y yo creo que a los que sí les pasa es porque de verdad sí iban a fallecer. Y ya después te digo, de eso de ver la luz, hasta ahí recuerdo, más yo no sé qué haya pasado después. Ya cuando desperté, ya pues abrí los ojos y yo ya estaba todo lleno de sangre, toda la sangre estaba por todo el piso, ya, pero era porque ya había pasado tiempo de que me habían ya como estabilizado. Pero era como si estuvieras dormido y despertaste. Ajá. Qué experiencia, bro. Sí. He hasta oído casos donde las personas miran esa luz, la que cuentan, el túnel, y miran hasta un familiar esperándolos en el otro lado de la luz. Yo no, te digo, ahorita ya no recuerdo, de verdad. Sí. Pero lo que sí recuerdo es como una luz dando vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Así como lo describes, por eso te pregunté, como si fuera un remolino, hay personas que lo describen igual. Yeah. Que dan vueltas, pero vamos a lo que te dije inicialmente, es como un imán que te jala en el remolino, que te va jalando, te va jalando. Y hay veces donde estos mismos familiares te dicen, no es tu tiempo. Tú te Atrás. quedas aquí. Bueno, pero no llegaste tú a ver nada de eso. No recuerdo, ya ahorita bien te digo. Algo hay todavía en mi mente, pero no te mentiría si te diría esto y esto, porque no. ¿Crees que alucinamos en cierta forma por el estado médico que estamos? Yo creo que sí, porque tiene explicación. Tu ¿Sí? sangre está contaminada con
drogas se puede decir que te pusieron para dormirte y no sintieras. Correcto. Entonces, tu cuerpo también se está quedando sin sangre. Tu cerebro se está quedando sin oxígeno. Pues, ¿qué es lo que lógicamente te va a pasar? Sí, tiene sentido eso también. So, a mí lo que se me hace raro es que las personas, no sé si te pasó esto a ti, pero muchas de las personas que sufren de esto hacen una recolección de su vida. Que cuando van por todo este proceso, se miran como una película. pasó de esto, niños, de luego más niño, grande, creciendo. exacto. Las acciones que hicieron. Es como que ya te están juzgando, ¿no? Que hiciste buenas acciones o negativas. Sí. Bueno, amigo, suena muy interesante todo lo que nos acabas de contar. Ahora, ¿qué tal la segunda historia que tienes? Ok. La segunda historia fue en México. También. Allá, se usan bueno, no se usa, o se acostumbra más bien si tú tienes un rancho, una casa de campo, te vas y a dormir ahí, a pasar la noche, las famosas lunadas, que en realidad pues son pedas nocivas. Sí. Entonces, recuerdo que una vez, para esto, un amigo conocido había fallecido meses atrás en un accidente de carro. Pues, iba borracho y se accidentó. Se falleció. Y hasta ahí. Entonces, no recuerdo muy bien si estábamos en un bar o en una comida, pero se puede decir que en el pueblo. Y ya de repente alguien dijo como, oh, vamos al rancho de... No recuerdo el nombre. De tal persona. Ah, sí, vamos. Te recuerdo que pues fue de imprevisto, llegué a mi casa a agarrar cobijas y íbamos pasando a casa de cada uno de los que íbamos en la camioneta. Y ya no me le dije a mi mamá, o sea, me voy a ir a dormir al rancho, vamos a estar, sí, está bien. Ya, entonces, camino al rancho, empezamos a platicar sobre ese camarada que había fallecido. En el camino al rancho, de repente, todos como que de repente guardamos silencio. Volteamos al lado de la carretera y ahí sí se vio como una sombra, como una persona, pero era como demasiada luz. Como si fuera un anuncio de esos reflectivos, así, pero estaba caminando hacia nosotros. Entonces todos nos quedamos como, ¿quién es? Pues sí, es él, es algo. Y pues lógicamente todos íbamos tomados, el que iba manejando también iba tomado. Y todos se sintió una sensación muy fea. Cambió el ambiente. Cambió el ambiente, pero cuando volteamos para atrás, ya no estaba. Ok, pues ya todos empezaron como, ¿viste? ¿Tú lo viste? Sí, yo también lo vi, sí. Ya no sabíamos qué hacer. Pero sí todos lo vieron, sí, no, o sea, como, no, todos preguntándonos a cada quien para ver si no lo estamos juzgando de loco, sí. Y eso ayuda porque fue en grupo. Ya. Entonces te digo que ya el ambiente se sintió como, no pesado, pero como frustrante. Llegamos al rancho, platicamos lo que había pasado. Al siguiente día, cuando regresamos para el pueblo, nos dimos cuenta que exactamente donde vimos esa sombra o esa imagen, era una iglesia. Había una iglesia ahí. Y en la noche no se veía que era una iglesia. Ni en cuenta que era la iglesia. O tal vez estábamos tan... no tomados, sé. ebrios. No tomados, pero impresionados por lo que estábamos viendo. Que ya después volteamos y ya no estaba. Entonces, ya exactamente cuando pasamos ya de ahí, cuando le pasamos con la camioneta ya no estaba. Volteamos para atrás y ya no estaba. Y te digo que ya el siguiente día, cuando regresamos, pues es el mismo camino, no hay de otra, y hay una iglesia ahí. ¿No pararon en la iglesia? No. Para preguntar a ver qué rollo. No. ¿Tenían miedo? Si les dio miedo cuando se dieron cuenta que era una iglesia. Pues, tal vez, sí. A mí me encantan las historias de carretera, amigo. Uh-huh. No sé si has oído historias de taxistas, de camioneros, cosas así.
Y muchas de ellas hablan, ¿no? De cosas que miran en el camino. Sí, Señoras que piden que las recojan, que se suben. Ya que si se te subió ya no te la puedes bajar. O personas... También allá platican mucho de las famosas lechuzas, los búhos, que dicen que son brujas. Claro. Entonces, que supuestamente a varias personas ya se les han estrellado en el carro, en el vidrio del carro, y cuando se paran es una viejita. Sí. La que está ahí muerta. ¿De qué parte, para la audiencia, amigo, de qué parte de México eres? Jalisco. Jalisco. Yeah. Los Altos de Jalisco. San Miguel el Alto. Y especialmente en pueblos es donde se oyen más estas historias. Sí. Para darte contexto. Eso de brujas, lo acabamos de platicar. Ahorita apenas están saliendo los clips en TikTok. Pero les llamamos brujas nahualas. Que son brujas que tienen el poder de transformarse en un animal. Ejemplo, una lechuza. Y también no es para que empiecen los comentarios contra las lechuzas, amigos, ¿eh? Porque ya los conozco. Pero mucha gente sí cuenta sobre esto. Y que cuando, digamos, le disparan, algo le pasa, al día siguiente alguien en el pueblo sale con específicamente... con el pie malo. Exacto. Ya. Sí, he escuchado. Allá, de hecho, también en el pueblo hay como un barrio, se puede decir. Ajá. ¿Lo digo o no lo digo? Dilo, si alguien lo ve ahí, después me van a agarrar. Ya estás en Estados Unidos, vaya. No pasa nada. No, pero sí voy. Sí vas. Ya cuando regrese me van a estar esperando. No tienes que decir nombres, pero puedes decir lugares, no hay problema. Bueno, ya. Es un lugar, un barrio de ahí del pueblo. Que dicen que hay mucha bruja ahí. En ese barrio, que hay mucha bruja. Mucha bruja. Ajá. A mí también es otro tema grandísimo. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Porque tú eres de ese lugar. Y me imagino que creciste con estas historias sobre brujas. Sí. ¿Crees que las brujas son malas? Sí. ¿Qué es lo que te hace pensar que son malas? O que hacen daño. En las historias que yo he oído en lo personal, siempre hablan de apariciones. De que sí llegaron a ver que era una bruja al final del día. Pero en forma de daños. Específicamente, una historia que sí me llamó mucho la atención es la que acabo de contar. Si después de este podcast la puedes ver. Habla sobre las brujas de Chalma. Están en el Estado de México. Y la historia, para darte un resumen, estas brujas asesinaron a un bebé. Y se cuenta que usualmente lo hacen para seguir viéndose jóvenes. O he oído también otra historia, por ejemplo, donde hay muchas historias de brujas en México, amigo. Hay una, no me sé el nombre, pero sé que tiene un nombre, pero te la voy a describir. Una persona se sube en un autobús. Era el metro. Se sube al metro y se encuentra con dos mujeres jóvenes. Era un hombre que se subió. Y era tarde en la noche. Y estas mujeres se le acercan a él y le empiezan a hacer plática. Entre la plática, la gente que estaba en el mismo carril, no en el mismo carril, estaban en el mismo tren, observaban como este hombre estaba platicando con estas mujeres. Pero lo veían raro. Eran personas regulares. Como que, ¿por qué le está hablando a ellas? Pasa el tiempo y le empiezan a preguntar en qué salida se va a bajar. No, pues él dice, no, me salgo en esta, tal, tal y tal. Y entre la plática, como que ellas le mencionaron, pues hay que salir de fiesta, ¿no? Hay que... Bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Y él acepta, pero a la misma vez como que se quedó con la espina que por qué toda esta gente está viéndome así. Bueno, creo que en una se bajan y al bajarse, una de las señoras que estaba ahí se le acerca al muchacho y le dice, ¿por qué estabas hablando con ellas? ¿Las conocías? No, ellas me hicieron plática nomás. Híjole, mijo, si te contara. Esas señoras eran viejitas. Y él dice, ¿viejitas? Sí, ¿no las vistes? Según la persona que le estaba contando todo esto, eran señoras mayores que tenían ropa sucia, como vagabundas, en cierta forma, con todo el respeto. Olían feo. Pero él, en su vista, como las estaba observando, eran jóvenes, eran muchachas jóvenes, bellas, hipnotizado él estaba.
Y es donde le cuenta a esta señora, en realidad estas señoras eran brujas y te querían agarrar a ti. Y ellas se convierten o se dejan ver de una forma mejor a lo que se miran más en realidad, agradable a la más vista. agradable, para que te querían llevar, te querían bajar en la parada donde ellos se bajaron. Pero a mí me impresionan estas historias, ¿no? De que es en la ciudad, amigo, ni siquiera es en un pueblo donde siguen pasando estas cosas. Sí. También no recuerdo en qué ciudad. Hay una, según la historia, de que había una famosa discoteca en los años 80 o no sé qué, y la muchacha que bailó con el diablo. Esa es una clásica. Esa Es lo que le llamamos una leyenda urbana. Ajá. Que él bailó con el diablo y se murió, amaneció rasguñado. No recuerdo bien qué pasó, pero... Hay varios, amigo. Algo Aquí, así. para los que no saben, estamos en Los Ángeles. Ajá. Aquí en Los Ángeles hubo varios nightclubs que tuvieron esta historia. Hace años. Uno de ellos, por si conocen el contexto, es el Farallón. Que, bueno, creo que ya existe otra vez. Sí. Pero en ese lugar... Ya ha sido famoso otra vez. Sí, se platicó por muchas cosas, no nomás eso. Se cuenta de que sí llegó una muchacha, como va la historia, ¿no? Se encuentra un hombre guapo, le gusta cómo le invitó creo que una bebida, se empezaron a conocer, la invita a bailar, cuando están bailando, de la nada las personas que están alrededor de ellos empiezan a gritar. Ajá. Y una muchacha grita, ¡tiene una cola! Tiene una cola y todo el mundo observa. Y cuando miran hacia abajo, sí, en realidad miran que tiene una cola como de demonio. Y miran que sus pies, los famosos, ¿no? Uno de cabra y uno de pollo, ¿no? O de... Sí. Bueno, hay diferentes animales, pero son los más populares. De gallo, ¿no? De gallo, disculpa, yo dije pollo. Y sí. Yo creo que sí tienen algo de verdad estas historias. Pero el que se repitan en bastantes lugares también las hace sentir falsas. Porque al final del día son leyendas urbanas. O sea, y es la misma historia, pero en diferentes lugares. Exacto. No, pero también no le puedes quitar de que... ¿Qué tal si sí pasó en diferentes lugares? Con diferente contexto. Pero es el mismo es la ente. misma persona. El mismo ente. No le quiero llamar persona. Que es el demonio, el maligno, ¿no? Que se está presentando. Y tiene sentido que antes se usaban estas historias para tratar de evitar a los jóvenes de que salgan en la noche. Se fueran. Por ejemplo, la historia más popular de mi pueblo, cuando yo vivía en México, era similar a todo lo que acabamos de platicar, pero era una niña que quería ir al baile del pueblo, pero los padres no la dejaban. Entonces esta niña se escapa por la ventana. Y al escaparse, donde yo vivía, el estado de Nayarit, de su casa de ella al lugar donde estaba este club, estaba retirado. Y el camino no había luz. Y era un estrecho grande donde había como una mansión. Y esta mansión usualmente tomaba todo el espacio de la banqueta. Imagínate que nomás había una pared. Por toda esa cuadra y no había luz. Bueno, ella va, disfruta del baile. Cuando se acaba todo eso, tiene que devolverse a su casa para que no la cachen. Al devolverse, ella oye como un zumbido que sigue pasando alrededor de ella cuando está en este camino. Y recuerda, no hay luz, no hay nada. Según la leyenda, la historia, era el mismo demonio volando alrededor de ella. La recoge y el siguiente día la hallan muerta. Cerca del lugar. Y aparte la hayan quemada. Y se cuenta que todo esto pasó porque ella no le hizo caso a sus padres. Y salió esa noche. Salió a la fiesta. Sí. Imagínate ahorita, todos estuviéramos quemados. Sí. Todo el mundo aquí. Porque nadie le hace caso. Pero sí, amigo. Leyendas urbanas. De México. Última pregunta, amigo. Dime. ¿Por qué crees que en México hay tantas historias y aquí en Estados Unidos no? No creo que México sea el único que... No lo es. Tiene... Pero hay bastantes. No puedes negar eso. Sí. Tal vez por las ideologías de la gente. De antes. Porque en cierto contexto se puede decir, querían que como mediante el temor meter educación a los hijos. Correcto. Entonces yo siento que por esa parte hay tanta leyenda o tanta historia. Sí. De ese tipo en México. Tiene sentido todo eso. Y no quiero decir que aquí no hay historias, porque sí lo hay. Pero la cultura, voy a decir eso, la cultura de aquí es diferente a la de allá. Sí. La forma en que investigamos y vemos y creemos ese tipo de cosas.
Aquí es más estilo show. Ujú. Para darle... Sí, Simplificarlo. así es. Ujú. Bueno, amigazo, me encantaron tus historias. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido esta Gracias noche. por invitarme. De nada. Les repito, amigos, mi gran amigo Cristian es el que contó sus historias el día de hoy. De casualidad quisieras dejar tus redes sociales por si hay alguien de tu pueblo que te quiera contactar y regañarte por la historia que contaste. No, mejor así hay que Mejor no. dejarlo. Bueno. Ya, si alguien de Bella me van a conocer. Ya saben quién eres. Sí, ya saben quién soy. Bueno, amigo, otra vez te lo repito, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, y aquí se acaba todo. Gracias. Gracias.